Estás escuchando Plenitud, la radio adventista. Buenos días amigos que están escuchando Plenitud, la radio. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Diálogo Bíblico. Estamos aquí con ustedes ya para lo que es el diálogo de esta mañana, así que te recuerdo compartir el enlace del programa de esta mañana. Esta mañana tendremos un personaje bastante interesante del cual vamos a aprender muchas reflexiones, ¿verdad? Así que quédate en sintonía Plenitud la radio, comparte el enlace y espero que tú nos puedas dejar tu comentario también ahí. Muchas bendiciones, hermana Mili, bendecido sábado, querida familia Plenitud la radio. Muchas bendiciones. Nos deja un mensajito ahí, ¿verdad? Así que todos son bienvenidos. Déjanos tu corazoncito ahí para saber que estás con nosotros también. Vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a hablar de Nicodemo en esta mañana. Así que te invito a que participes con nosotros, dejándonos tu pregunta, tu respuesta, tu comentario. Vamos a abrir los micrófonos aquí a nuestros panelistas que nos acompañan en esta mañana. Juan, bienvenido una vez más aquí a Diálogo Bíblico. Sí, buenos días a todos. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar con los estudios que estamos realizando cada sábado, deseándole muchas bendiciones para que juntos podamos ir creciendo en la palabra. Amén. Modesto. Hola hermanos, buenos días a todos. Feliz sábado. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa, esperando que podamos disfrutar juntos de el personaje del que vamos a hablar hoy. Amén. Así que ya saben amigos, vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 3, ¿verdad? Así que si tú quieres buscar tu Biblia, con gusto, tu cuaderno ahí, tu lapicero para hacer tus respectivos apuntes, ¿verdad? Y si quieres opinar también, por supuesto, nosotros aceptamos que tú nos dejes una opinión. Recuerda comunicarte al 615-593-3449. 615-593-3449. Ese es el número oficial de Plenitud la radio. Lo repito una vez más, 615-593-3449. Así que ahí tú puedes comunicarte para Plenitud la radio. Y tenemos a nuestra secretaria, ¿verdad? Que con mucho gusto te va a atender. Así que ya sabes, ahí déjanos un mensajito de WhatsApp, un mensajito normal o una llamadita y nosotros estaremos atendiendo. Muy bien, sin más que hablar, vamos a entrar de lleno a lo que es el diálogo bíblico, pero vamos a pedir la dirección a Dios para abrir su palabra. Juan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Queremos darte gracias por la vida, por la salud, por tu cuidado. Y al mismo tiempo queremos pedir la dirección de tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Amén. Para que el mensaje, el estudio de tu palabra sea de bendición para nuestras vidas espirituales. Amén. Quédate en nuestro medio, te lo pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El libro de San Juan nos presenta una conversación bastante interesante de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Me gustaría que Juan, como siempre, nos da la introducción y nos da el contexto para saber quién era este hombre y por qué nosotros nos tuvimos la tarea de hablar de este hombre aquí, ¿verdad? Recuerda que estamos hablando de las biografías, sí, de cada personaje que aparece en la Biblia. Ese es la temática en diálogo bíblico, ¿verdad? Ya cuando terminemos eso, pues vamos a optar otra temática, pero por ahora estamos estudiando la biografía de los personajes de la Biblia y en esta ocasión pues es Nicodemo. Así que Juan, me gustaría que usted nos introduzca en cuanto a esto, hablando de Nicodemo. Sí, interesante porque vamos a hablar de un personaje muy especial que jugó un papel muy importante en la vida o en el ministerio de Cristo más que nada. Uh-huh. Y nos llama mucho la atención porque la Biblia lo presenta como un principal de los judíos y de los fariseos y como un nombre propio, Nicodemo. Y esto es relevante porque cuando nosotros encontramos en la Biblia un nombre propio,
ese nombre en sí nos deja a nosotros saber sobre las características de este personaje. Ujú. Por ejemplo, Nicodemo, su nombre en el griego significa victoria del pueblo o el que vence con el pueblo. Ujú. Y es interesante porque dice que era un príncipe o principal de los judíos. Ahora, déjeme decirle por qué este hombre es muy relevante en esta historia. Bueno, hace 8 días nosotros decíamos que el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes entonces eran miembros del Sanedrín. Ujú. Quiero explicar un detalle muy interesante sobre esta Corte Suprema. El Sanedrín era la Corte Suprema del pueblo de Dios, el pueblo judío. Ujú. Entonces estaba compuesta de 71 miembros. Entonces, pero lo importante es que entre esos miembros del Sanedrín habían 2 personajes que se destacaban. Ujú. Uno era el sumo sacerdote. Correcto. El otro era conocido como el padre de la corte, en forma especial del Sanedrín. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, estas personas tenían el derecho, el poder de revisar casos especiales, tenían también el derecho de revisar la Torá o la ley de Dios, pero sobre todo ellos condenaban o liberaban. Ujú. Entonces, pero cuando vino el Imperio de Roma, le quitó el poder al Sanedrín de sentenciar a una persona. Okay. Cuando una persona era sentenciada de muerte, el Sanedrín no lo podía, sentenciar, solo lo podía referir a la Corte Suprema de Roma, Ujú. porque ya el poder del Sanedrín había pasado en esta instancia al poder romano. Ahora, en asuntos religiosos, ellos eran los indicados, porque ellos conocían bien la ley. Ahora, es interesante porque este Nicodemo era fariseo. Y este es otro detalle interesante que nosotros vemos en la Escritura, porque los fariseos eran hombres muy celosos de la ley de Dios, eran expertos en la ley, que conocían la ley en toda su dimensión. Además, ellos se percataban de que todo de la ley se cumpliera tal como la ley lo demandaba. Ahora, en este caso, nosotros vemos a Nicodemo, un hombre bien especial, porque era un principal también, un miembro del Sanedrín, pero sobre todo lo que nos llama la atención, y es donde nos vamos a desarrollar este estudio, es que él decide ir y entrevistarse con Jesús. Correcto. Y yo quiero dejar con ustedes una palabra clave, porque en el versículo 2 está aquí lo que dice, hablándose de Nicodemo, Ujú. vino a Jesús de noche. Y aquí la palabra clave que vamos a decir, que vamos a encontrar, es que él le dice rabí. Pero aquí está la palabra clave que nos va a dimensionar todo lo que estaba pasando. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esa palabra tiene mucha relevancia en el capítulo 3 de Juan. La palabra sabemos, eso implica que no solo él, sino muchos de sus compañeros, tal vez posiblemente sacerdotes o escribas, miembros de Sanedrín, sabían que Jesús era un maestro venido de Dios y que Dios estaba con él. Ahora, algo interesante que vamos a encontrar aquí es que había algo que Nicodemo no sabía. Ujú. O sea, es importante que nosotros sepamos algunas cosas, pero ¿qué es lo más importante saber? Y es lo que vamos a descubrir en este diálogo. Es interesante cómo un hombre tan lleno de sabiduría, si le pudiéramos llamar de esa manera, Era un maestro. era un maestro, ve la necesidad de buscar un diálogo, de entablar una plática con Jesús. ¿Con qué intención? Porque se supone que ellos lo sabían todo, Juan. Sí. Se supone que ellos no tenían necesidad de Sí. incluso se creía que ellos eran los que más sabían. Ajá. Entonces, recuerda que dentro de toda esa gente siempre del Sanedrín,
de todos estos maestros. Ujú. Recuerda que siempre había alguien interesado Sí, en sí, Jesús, pero eso. aunque no lo daba a conocer, ¿verdad? Dice Nicodemo ocupaba un puesto elevado, ya usted lo mencionó, y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era renombrado miembro del Concilio Nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Quiere decir, hermanos, que la riqueza no te da felicidad. No. La sabiduría y honra, si no estás agarrado de la mano de Dios, tampoco te da felicidad, ¿verdad? Entonces, Nicodemo se vio en la necesidad de platicar con Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que, pero a él le daba vergüenza o miedo, no sé qué, Sí. que lo vieran platicando con Jesús, porque ¿cómo podía ser posible, Era verdad? un principal de los Entonces, fariseos. él como que lo estudiaba, lo admiraba ahí en secreto, ¿verdad? Sí. Entonces, lógicamente por el puesto que él tenía. Ahora, Nicodemo hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad de parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Entonces, Nicodemo, en esta conversación, un día estuvo vigiando, creo que sí se entiende esa palabra, Sí, ¿verdad? sí. Estuvo investigando los pasos de Jesús, dónde Jesús se movía y todo, y casualmente se dio cuenta que Jesús tenía un lugar específico donde se apartaba a orar. Ajá, sí. Entonces Nicodemo fue y buscó a Jesús en altas horas de la noche, ya cuando la ciudad, cuando todos estaban dormidos. Así es. ¿Por qué? Porque él no quería que lo viera Ser la gente. descubierto. Y por esa razón, dice, vino a Jesús de noche y le dijo. Entonces, ahí tuvieron tiempo suficiente de hablar, ¿verdad? Ahora vamos a lo que continúa Modesto. ¿Cuál es esa conversación que aparece ahí entre Jesús y Nicodemo? Bueno, hermanos, es interesante darse cuenta que hay personas cultas, muy estudiosas, pero que también tienen inquietudes y no están completamente convencidos de lo que han creído, ¿verdad? Ujú. Y en este caso Nicodemo está frente al maestro de maestros. Correcto. Pero antes de explicar el momento que él escoge para presentarse a Jesús, quiero hacer énfasis en cuanto al nombre de Nicodemo. Mi hermano Juan ya lo mencionó, quiero recalcarlo para que quede claro. De origen griego, Ujú. que se compone en dos frases: Nike, que significa victoria, y demos, pueblo. Si se une, es Nicodemo, Ujú. victoria del pueblo o vencedor. O sea que tenía un nombre con muy buen significado, ¿no? Ujú. Y esto le ayudó mucho a lo largo de su vida, porque si nos damos cuenta vamos a descubrir que Nicodemo llegó a ser un discípulo secreto de Jesús, Correcto. que ayudó en el avance de la predicación del Evangelio. Le da un buen Sí. una buena connotación el significado de su nombre, Es su nombre. ¿sí? Vencedor. Porque el pueblo o la iglesia primitiva llegó a ser vencedora porque detrás de telón habían hombres influyentes, hombres grandes, poderosos de la época que apoyaron. Y eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el estudio. Ujú. Pero ahora nos damos cuenta de que
este hombre influyente, este hombre sabio, maestro, doctor, parte del Sanedrín, fariseo, de fariseos, al nivel del apóstol Pablo, ¿no? Sí. Al nivel de Saulo. Ujú. Siente una inquietud y toma una decisión, ¿cómo puedo decir? Correcta, de ir a consultar con Jesús. Lo hizo de noche. Y en esto encontramos lecciones, hermanos. No importa la hora en que tú quieras buscar a Jesús, tú puedes hacerlo a la hora que sea, Ujú. de día, de noche, en el momento, no hay momento apropiado, en cualquier momento tú puedes ir a Jesús. Amén. Si tienes necesidad de Él. No importa el horario, no importa lo que diga la gente, no interesa lo que las personas piensen de ti. Ve, Correcto. lo importante es dar el paso. Lo importante de Nicodemo fue dar el paso, la iniciativa de ir a consultar con Jesús. Y él lo hizo de noche porque tenía miedo que lo criticaran, tenía miedo que lo confrontaran sus compañeros, ¿no? O perder el puesto. Sí. Entonces él decidió consultar a Jesús a medianoche, Interesante. cuando todos estaban dormidos, cuando todos estaban en silencio, y va entre las sombras de la oscuridad buscando sabiduría, buscando el maestro de maestros. Dice aquí una parte en el libro Deseado de todas las gentes: Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. A Nicodemo no necesita, dice, no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder aprender las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. O sea, aquí está haciendo referencia a que Jesús, nuestro amado Salvador, analiza la situación de Nicodemo. Jesús sabe perfectamente bien que Nicodemo no necesita conocimiento teológico, porque es maestro. Ujú. Es maestro, es conocedor de la ley, doctor de la ley, conoce la Torá. Lo que él necesita es un renacimiento espiritual de corazón. Y por eso Jesús va al grano y le dice lo que vamos a ver en estos momentos. Interesante, fíjate, tengo unos mensajes aquí antes de continuar con el diálogo. Y Leiber nos deja un mensaje ahí: buenos días y muy feliz sábado, dice, para todos los radioescucha. Hermano Benito también, buenos días. Hermano Endry, Juan, Modesto, Dios los bendiga, la paz sea con vosotros, shalom. Amén. Amén. Y también ahí nos pide un cantito de feliz cumpleaños para hermana Valeria, que hoy es el día de su cumpleaños. Así que, hermanos de la iglesia Madison, ahí un feliz cumpleaños para la iglesia, para la hermana Valeria. Ya saben, cuando la vean, denle un fuerte abrazo aquí en la iglesia. Le vamos a dejar vamos a dejar este cantito de feliz cumpleaños para que ella lo pueda disfrutar. Así que súbele volumen a su radio para que usted pueda disfrutar, y regresamos contigo después de esto.
cumpleaños y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llamada en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará, el que para siempre durará, el que para siempre durará. Así que ahí está su canto, hermana Valeria, de feliz cumpleaños, ¿verdad? Esperamos en Dios que le dé muchos años más de vida para que pueda usted disfrutar de las bendiciones de su familia, de las bendiciones, ¿verdad?, de estar trabajando en la obra del Señor. Así que vamos a continuar con el diálogo de esta mañana y estábamos hablando de la conversación que hay entre Nicodemo y Jesús, ¿verdad? Tengo aquí algo para ti. Dice, Nicodemo era un fariseo estricto y se enorgullecía. Ok, se me trabó esa palabra. Se sentía orgulloso de sus buenas obras. O sea, que no era un hombre miserable, ¿verdad? Era un hombre que aportaba a la sociedad. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo. Y se sentía seguro, escuchen bien esto, por eso estoy leyendo esto, se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición que estaba. En pocas palabras, Nicodemo pensó, yo soy un hombre que ofrendo mucho a la iglesia, yo soy un hombre que ayuda a la gente, yo soy un hombre que siempre está dispuesto a desprenderse del dinero, así que por esa razón yo tengo el favor de Dios. Eso pensó Nicodemo, por eso se sorprendió cuando Jesús le menciona, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Juan 3, porque no lo hemos dado lectura. Juan 3, versículo 3.
Bueno, voy a leerlo completo. Vino Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro y que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto digo, el que no nace del agua, del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que nace del espíritu, así es todo aquel que nace del espíritu. Entonces, por esa razón, Jesús le está atacando en parte su carácter, ¿verdad? Sí. Cuando le está mencionando, es necesario nacer de nuevo, es necesario que tengamos un trasplante de corazón, es necesario que esas cosas en las que creías sean cambiadas y tomes otro pensamiento distinto. Porque muchas veces, Juan, nosotros estudiamos mucho posiblemente, tal vez tenemos privilegios en la iglesia, servimos en esto, servimos en otro, y somos unas personas activas. Y por esa razón muchas veces llegamos a pensar que ya no necesitamos más, ¿verdad? Cuando no es así. No sé si usted quiere agregarle algo ahí. Interesante, porque de aquí vamos a extraer una lección para nosotros en la vida moderna, la vida actual. En este trasfondo nosotros vamos a entender unos detalles muy interesantes sobre el cristianismo, sobre nuestra fe, pero sobre todo vamos a entender por qué Jesús aborda el tema del nuevo nacimiento. Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos que los fariseos creían en el bautismo. Además, Nicodemo era un hombre que había sido bautizado y creía en el bautismo. Además, era un hombre religioso, como ya decíamos, doctor de la ley, que aplicaba la ley en todo lo que él conocía. Y él creía que no necesitaba ya más. ¿Por qué? Porque ya lo tenía todo en cuanto al conocimiento religioso, en cuanto a su vida de relación espiritual. Y él creía que realmente estaba, digamos, calificado para entrar en el reino de Dios. Y yo creo que a veces nosotros tenemos que hacer un paréntesis en nuestra vida espiritual. Porque cuando nosotros a veces en algunos ciertos temas hablamos y preguntamos digamos a la feligresía, ¿están seguros de su salvación? Nosotros contamos que sí, ¿verdad? Estamos seguros. Entonces, pero a veces, aunque estemos completamente seguros, debemos hacer un autoanálisis. Y es lo que Cristo o Jesús está haciendo con Nicodemo. Porque en la perspectiva humana, en realidad, para nosotros, si hubiésemos vivido en aquel momento y haber conocido a Nicodemo en su tiempo, nosotros diríamos que ese hombre iría al cielo. ¿Por qué? Porque lo tenía todo en cuanto a lo religioso, además su estado caritativo, desprendido, el apoyo que le daba a la iglesia, que eran las sinagogas de aquel entonces, y al ministerio de Jesús, que él pensaba darle más apoyo todavía, porque se convertiría en un discípulo de Jesús secreto. Entonces, pero va a Jesús porque quiere conocer parte de su ministerio. Entonces, pero Jesús se da cuenta de que él, a pesar de todo su conocimiento, le hacía falta algo. Le hacía falta la conversión. Y aquí viene la pregunta, ¿es posible que nosotros, o será posible que nosotros no estemos convertidos? Porque es posible que nosotros estemos convencidos. Creamos todas las enseñanzas, la doctrina, creamos en Dios y todo, pero tal vez no tenemos esa conversión. Y ahora sí cabe mencionar que la conversión realmente es permitir que Dios o que Jesús con su Espíritu Santo transforme nuestra vida. Porque ese es el propósito realmente de lo que Jesús quiere que Nicodemo entienda. Porque él le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Esto realmente por eso confundió a Nicodemo, porque él era bautizado, creía en el nuevo nacimiento.
Y entonces, ahora cuando Jesús aborda el tema del nuevo nacimiento, él se confunde porque él ya estaba en el Evangelio y ya estaba bautizado. Es como si alguien en este tiempo moderno o me dijeran a mí, bueno, tú tienes que bautizarte otra vez. Entonces, como que me confunde un poco, ¿verdad? Porque entonces es lo que Jesús estaba tratando de que Nicodemo entendiera, que el bautismo realmente es la entrega de nuestra voluntad, de nuestra vida, de nuestro corazón a Dios, y Dios comienza a hacer la obra de regeneración en la vida del creyente. Y entonces Jesús ahí le va a explicar cómo se produce esa transformación, cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida del creyente, y le va a mostrar unas cosas, unos detalles que nosotros tenemos que entender. Mira, la vida espiritual, la vida del creyente es un proceso que comienza desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y cuando declaramos públicamente nuestra fe a través del bautismo. Pero el bautismo no es todo. Tenemos que nacer diariamente. Amén. Entonces ahora, posiblemente no podamos percibir los cambios al momento, porque muchos pueden pensar, bueno, me bautizo y ya voy a cambiar. Nuestras tendencias están ahí. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que alcanzar la madurez espiritual, tenemos que crecer. Y realmente un proceso es bastante largo. Podríamos entonces decir, Juan, que este es un nacimiento diario el que tenemos que tener. Sí. ¿Verdad? Jesús le menciona ahí algo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús le está haciendo saber, se oye el viento entre las ramas de los árboles por el susurro que producen las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible. Eso le hace saber a Nicodemo. Y ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Así que, hermano Modesto, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, no importa cuán alto sea tu responsabilidad, tu estatus social, pero si no permites que el Espíritu Santo actúe en tu vida, todo será teórico, todo será académico. Hay gente muy preparada, de hecho nos están escuchando en este momento, gente muy culta, muy elevada, doctores, licenciados, etcétera, etcétera. Pero si no hay esa disponibilidad en el corazón de humillarse ante el Señor y permitir que su Espíritu Santo actúe, todo lo demás viene a ser secundario. ¿Sí? Pero gloria a Dios que hay gente culta, que hay gente muy preparada académicamente, pero que también espiritualmente lo están. Amén. Tienen una doble bendición. Amén. Y los animo a que sigan así. Lamentablemente yo no tuve ese mismo privilegio de poder prepararme académicamente, pero estoy contento con esta preparación espiritual, que es el número 1, ¿no? Entonces, sigamos adelante permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Amén. Que el Espíritu Santo transforme nuestro ser día a día. Como decías, hermano Henry, la transformación, el cambio es todos los días, ¿sí? No es cada 8 días, no es cada día de culto. El cambio, la transformación en el alma es cada día, cada mañana. Correcto. Buscar a Jesús, como me gusta el título de su programa, el hermano Demetrio. ¿Cómo que dice? Conociendo más a Jesús. Conociendo más a Jesús. Hay otro programa que dice Cada mañana con Jesús. Cada mañana con Jesús. Creo que es el hermano Ernesto Tabla. Y es cierto, hermanos, cada mañana debemos buscar a Jesús. Amén. Aunque Nicodemo lo buscó de noche por su situación, por su,
¿cómo puedo decir? Su ambiente, su ámbito donde él se encontraba. Pero en el Sanedrín, hermanos, la mayor parte de sus compañeros odiaban a Jesús. Correcto. Rechazaban a Jesús porque miraban que le seguía mucha gente. Porque miraban que las palabras de Jesús sí eran verdaderas y poderosas, que transformaban vidas. Y ellos habían hecho de la palabra de Dios tradición tras tradición, mandamiento tras mandamiento. Ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, lo hacían tan complicado creer en Dios que la gente, pues, mejor se abstenían de buscar a Dios. Por eso, cuando Jesús llega a esta tierra, dice el deseo de toda la gente, es que llegó en el momento más oscuro. Llegó en el tiempo, en la época más oscura, espiritualmente hablando, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Cuando más prevalecía la injusticia, las fuerzas diabólicas tenían oprimidas a las masas, a las multitudes. Había mucha enfermedad, muchísimos enfermos, exageradamente. En todas las épocas ha habido enfermedad, pero en aquella época era increíble ver cómo las personas literalmente estaban muriéndose en vida. Cuando Jesús llega en ese momento oportuno, ahora empieza a hacer milagros, sanando enfermos, paralíticos, ciegos. Y ustedes ya saben la historia. Y los fariseos, en lugar de que se sintieran felices porque tenían un ayudante, ¿no? Uno que los venía a ayudar en su ministerio, ahora resulta que se ponen envidiosos. Envidian a Jesús porque está haciendo maravillas. Qué locura. Pero no todos. Dentro del Sanedrín ahí habían dos grandes hombres que secretamente creyeron en Jesús. Fueron discípulos de Jesús en secreto, en silencio. ¿Quién fue? De este personaje que estamos hablando. José de Arimatea. Nicodemo y José de Arimatea. Entonces vemos que estos hombres, es que Dios en todas las épocas va a tener hombres reservados, hermanos, para su buena causa, para su ministerio. Porque miren, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 50 en adelante, los dirigentes dicen de esta manera: la gran incredulidad de los dirigentes judíos. Ellos no creían, no querían creer que Jesús era el Mesías. Y decían así, vamos a leer el 50, vamos más atrasito, perdón. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición, decían ellos. Nicodemo, el texto clave, Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló, diciendo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y haberlo, dice, antes de escucharlo y averiguar lo que hace? Nicodemo está defendiendo a Jesús. Cuando los demás quieren enjuiciarlo, quieren matarlo, Nicodemo intenta defender a Jesús, diciendo: ¿acaso es justo que juzguemos a una persona? Nuestra ley no permite eso. Primero hay que conocerlo, ¿no? Entonces dice aquí: ¿no eres tú también de Galilea? Le dijeron, como despreciándolo, ¿no? Dice, protestaron: investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Ignorantes de las Escrituras. ¿A pesar de qué? A pesar de que eran maestros de la ley, eran ignorantes a la vez. ¿Por qué? Porque de Galilea había salido Jonás.
Sí, no precisamente en Galilea, pero ahí en las mediaciones, ahí cerca de Galilea, había salido el profeta Jonás. Y ellos diciendo aquí, analiza la escritura y que de Galilea no ha salido profeta. Como diciendo, cegados por su odio a Jesús, ignoran la escritura. Y eso mismo está sucediendo en nuestros días hoy en día, hermanos. Las personas con la Biblia en la mano ignoran las sagradas escrituras. ¿Sí? Entonces, todos se fueron enojados, cada quien. ¿Por qué? Porque hubo uno que intentó defender a Jesús. Y ese uno fue Nicodemo. Y ese día no pudieron hacer nada en contra de Jesús porque hubo uno que lo defendió. Hermanos, también vemos, ya esto vamos resumiéndolo porque sé que el tiempo nos está ganando. Quiero, sin antes, ya con esta participación terminar, San Juan 19:38, también vemos que después que Jesús fue crucificado, maltratado, hubo otro personaje y dos más, ya dijimos, José de Arimatea y Nicodemo, que se preocuparon por el cuerpo de Jesús. Correcto. Y aquí me llama la atención donde dice voy a leer del 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Aquí lo especifica esta versión. Sí. 34 kilos, que no es nada poquito. Nada más 1 kilo de mirra era bastante. Sí. Imagínate, 34 kilos de mirra, de aloe, para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? De que en realidad Nicodemo creyó en Jesús. Amén. De todo corazón. Y esta vez ya no tenía miedo. Esta vez ya no fue de noche. Fue en plena luz del día a ungir el cuerpo de Jesús. Porque ¿recuerdas cuando más el pueblo estaba alborotado? Sí. Y enfurecido. Sí. Pero él perdió el miedo. Y eso es lo que pasa cuando tú le entregas la vida a Jesús de todo corazón. Ya no te importa, ya no te interesa lo que diga la gente. Tú vas porque vas a hacer la misión, a cumplir la orden de Jesús. Pero, ¿qué hay que hacer, querido oyente? Dar el primer pasito, como lo dio Nicodemo. ¿Qué hubiese pasado si Nicodemo se hubiese quedado con la curiosidad desde su sofá, desde su oficina, y hubiese dicho, ay, qué bonito predica, qué milagro está haciendo, y se hubiese quedado ahí, no estuviéramos hablando de él en este momento. Pero no, él dio la iniciativa. Es interesante, no es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Y es que eso es lo que tenemos que hacer todos los días, hermanos, porque muchas veces estamos cegados por nuestras propias opiniones, y aunque estudiemos la Biblia, muchas veces nosotros creemos que de acuerdo a como nosotros consideramos las cosas así tienen que ser, y muchas veces le agarramos tanta confianza a la Biblia, al estudio, que creemos que ya no necesitamos de Dios, sí. ¿Verdad? Y lo maravilloso de esta historia, hermanos, es que me doy cuenta de que Dios tiene hombres secretos. Por eso no es bueno juzgar a nadie, hermano. Siempre he dicho, a nadie, porque el Señor conoce los corazones. Amén. En las grandes corporaciones, en los grandes partidos políticos, Dios tiene hombres sinceros ahí. Sí, que en algún momento van a
van a defender la causa de Jesús. En la Casa Blanca hay un hombre ahí, se me olvidó el nombre, que está ahí reservado para defender la causa del Señor, ¿sí? Y así en todos los tiempos lo ha habido. Pero, hermanos, este gran personaje, dice el Espíritu de Profecía que cuando la obra del Evangelio se difundió, aportó la gran parte de sus bienes. Y Nicodemo era riquísimo, hermano. Voy a leer eso que usted está diciendo aquí. Léelo, por favor. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, recuerda que cuando Jesús fue crucificado, todo el mundo, ¿verdad? Todos los discípulos se fueron a huir, a esconder, ¿verdad? Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia de los judíos, que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. Amén. O sea, pensaron que cuando Jesús murió, dijeron, bueno, ya acabamos, la iglesia se va a desaparecer. Ajá. Pero dijo Nicodemo, eso no es así, yo les interrumpo los planes. Y aquí lo dice, que él cuando reconoció a Jesús, dice que muchas veces les interrumpió los planes, y esta fue una de las mejores. Y él dijo, me voy a quedar sin billete, pero no importa, yo aporto todo para la obra del Señor. Y dice, dedicó su riqueza a sostener la iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso, lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca. Vean ustedes esto. Gloria a Dios. Estimulando la fe de los discípulos, proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo. O sea, se quedó sin nada, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Gloria y a lo Dios. último, para ustedes, Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista. Bendito sea el Señor. Y ¿Qué la libro pluma, estás leyendo para nuestro público? El deseo de toda la gente, Deseo de toda- basado en el título Nicodemo. Gloria a Dios. Y la pluma de hablando de Juan, la registró para instrucción de millones de almas. Imagínate, por esa decisión que tomó Nicodemo, todo el mundo conoce ahora quién es Nicodemo, pero si él no hubiera tenido ese valor de ir a Jesús y hablar con él, fuera otra la historia. A la luz de lo que estás leyendo, podemos imaginarnos cómo la obra del Evangelio crecía. Así. Imagínate, inyectar todos sus recursos Todo el billete que tenía. económicos para la predicación del Evangelio. Con razón. Era necesario La que iglesia estuvieran. primitiva creció así, pero así. Porque no solamente Nicodemo, también José de Arimatea. José de Matea también. Y otros más que no se mencionan, que fueron los que dieron el dinero para la predicación del Evangelio. Interesante. Lo mismo va a suceder en los últimos días, hermano. Amén. Hombres riquísimos lo van a dar todo para la predicación del último mensaje que se dará en esta tierra, hermanos. ¿Sí? Lo darán todo. Y se predicará el último mensaje con poder. Amén. Y Jesús volverá por segunda vez. Amén. Vamos a la conclusión final, Juan, de este diálogo. Sí, interesante lo que estuvimos aprendiendo juntos, y vemos a un hombre que tomó la decisión de seguir a Jesús a pesar de las consecuencias. Y sobre todo yo creo que el aportar para el ministerio de la iglesia primitiva fue un factor clave para el avance del Evangelio. Entonces la lección para nosotros es que a pesar de que no veamos, digamos, o no tengamos el apoyo, digamos, de las personas o del mundo, nosotros tenemos que poner nuestra meta y nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, tengo un último mensaje para ustedes que nos deja ahí en nuestro chat. Todos necesitamos reconstruir nuestro altar de adoración, un reavivamiento personal. Shalom. Amén. Así que, hermanos, ya saben, todos necesitamos un trasplante de corazón, ¿verdad? Como dice el salmista David,
David, crea en mí, oh Dios, un corazón transformado. Lo leo para ti, para no dejarte. Pensé que me lo sabía. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa, y os daré un corazón nuevo, dice Ezequiel, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Saben lo más importante de este estudio, hermanos? Si no se les quedó todo, que se les quede esto. Procuremos buscar a Jesús. Amén. Todos los días. Amén. Y no importa qué horas. No interesa. Ya sea Correcto. medianoche, mediodía, a la hora que tú quieras, busca al Señor y te dará su espíritu. Amén. Así que, hermanos, esto fue Diálogo Bíblico. Te dejo con esta melodía, Nicodemo y el Nuevo Nacimiento, interpretado por Felipe Garibo. Disfrútala y recuerda, tenemos el repaso de la lección de escuela sabática después de esta. Un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: San Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Si Dios no estuviera con él. Y Jesús, respondiendo, le dijo así: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, preguntó. Esto fue lo que preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? Y al mirar Jesús la confusión de Nicodemo, le respondió: el que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. La palabra de Dios dice así: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero un día, queridos niños, crecerán y tendrán que decidir, así como Nicodemo,
nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo? Por medio del bautismo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. Ay, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. El que no nace de agua y del espíritu, el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. El que no nace de agua y del espíritu, el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. No puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. Así que estamos aquí con ustedes para lo que es el estudio de la lección de escuela sabática. Recuerda que estamos estudiando la lección número 4 bajo el título Las plagas, ¿verdad? El versículo central está en Éxodo 9:35 y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Una historia muy conocida, ¿verdad? Ya que hemos estudiado muchas veces. Está en historias para niños también y bueno, el Éxodo es un libro que nosotros conocemos mucho. Cierto granjero, voy a leer para ti el comentario, cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y la azotó contra el suelo. Volvió a hablar al burro y éste empezó a moverse. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió: lo primero fue llamar su atención, dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales. Por supuesto, hay un punto que señalar aquí, especialmente en el contexto de éxodo de los hebreos fuera de Egipto. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras: deja ir a mi pueblo. O sea, antes de que llegaran las plagas, ¿verdad? La historia aquí está haciendo énfasis de que antes que llegaran las plagas, Dios mandó mensaje, ¿verdad? El pueblo, el faraón fue advertido, se le llamó la atención antes que vinieran las plagas. Vamos a la primera parte, Juan, que es Dios versus los dioses. Interesante esta lección porque, valga la redundancia, hay una lección que nosotros debemos aprender. Dios versus los dioses. Como decía nuestro hermano Henry, el pueblo de Egipto, incluyendo el faraón, entonces ellos tenían diferentes deidades o dioses a quienes adoraban. Uh-huh. Pero había un dios principal, que era el dios cobra, vamos a decirlo así en nuestras palabras, el dios serpiente. Uh-huh. Y esto, digamos, en la corona real del faraón, el escudo era una serpiente. Uh-huh. Entonces ellos creían que esa serpiente sagrada era, digamos, la protectora Uh-huh. del faraón, no solo en esa vida, sino en la vida venidera, porque ellos creían en la reencarnación. Ahora, Dios va a ejercer sus prodigios o señales con el faraón, pero todos esos señales, esos prodigios, esos milagros que lo va a hacer, no van dirigidos al pueblo, digamos, de Egipto, sino que la confrontación es realmente con los dioses que ellos adoraban. Uh-huh. Entonces es por eso que dice aquí Dios versus los dioses, porque en las plagas, en todo lo que hacen, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que todas las maravillas que Dios va a obrar
va en contra de los dioses. Él va a mostrar que Él es el Dios que tiene el poder y el dominio sobre todos los dioses de Egipto. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida? Yo creo que es una pregunta para reflexionar. Porque es posible que nosotros digamos, bueno, yo no tengo otro Dios, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal que sí tengamos un Dios que lo tengamos en nuestra conciencia, o somos inconscientes, pero le estamos dando más prioridad? Entonces, el problema del pueblo de Egipto es que ellos daban prioridad a los dioses. Y cuando se presenta Moisés ante Faraón, presentándole al Dios de su pueblo, entonces lo rechaza completamente y ahí empieza la batalla. Esa es la razón por la cual Moisés llevó la vara, ¿verdad? Sí, la vara de serpiente. Es interesante porque todo tiene un significado, ¿verdad? Sí. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Esa es la pregunta para la siguiente parte, Modesto. Esa es una buena pregunta, hermano, porque en la Biblia menciona ahí en Éxodo 7:3, clarito dice que, voy a leerlo. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Dios estaba diciéndole a Moisés, no te preocupes, yo voy a hacer todo esto y voy a endurecerle el corazón al faraón. En realidad, hermanos, no fue directamente nuestro Dios quien le endureció el corazón al faraón, sino fue el mismo faraón que obstinadamente rehusó humillarse y obedecer a Dios, y eso le trajo graves consecuencias para él y para toda la nación. Entonces dice aquí, ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Dios o el propio faraón? Aquí vamos a analizar algo, hermanos. Dice que el significado que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas. En las primeras 5 plagas, él obstinadamente endurecía su corazón, se rebelaba contra Dios. Cuando le decía, mira Moisés, ruégale a tu Dios, y esta vez sí los voy a dejar ir. Bueno, Moisés le pedía al Señor que cesara la plaga. Y después que todo estaba en calma, normalidad, el faraón decía, no los voy a dejar ir. Entonces las primeras 5 plagas fue el faraón que lo hacía. Pero a partir de la 6ª plaga, según Éxodo 9:12, dice de esta manera, Éxodo 9:12, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. A partir de la 6ª plaga, ahora sí, ¿no quieres nada? ¿No quieres a la buena? Pues a la mala. Las primeras 5 plagas fue el faraón responsable del endurecimiento de su corazón. Las primeras 5, fueron 10. Las otras 5 más fue nuestro Dios que sí, ya ahora sí intervino. Y como dice ahí en Romanos 1, que el ser humano, quiero leer Romanos 1:24, hermano, porque aquí hay un buen desenlace. Voy a leerlo para que no vaya a decir algo que no es. Romanos 1:24 dice de esta manera: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes
y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Ahí está, aquí está. Entonces, con este texto, hermanos, nos damos cuenta que cuando el ser humano no hace, o más bien dicho, hace caso omiso de las advertencias de nuestro Dios, entonces el Señor los entrega. Los entrega, los deja. El resultado es desastre total. Completamente. ¿Por qué? Porque mientras Dios está interviniendo, hay oportunidad de un cambio. Pero cuando Dios dice definitivamente, no quieres nada conmigo, está bien, yo me hago un lado. Lo mismo que sucedió en el desierto cuando aparecieron las serpientes. En el desierto hay serpientes, alacranes, cuijas y todo eso. Mientras estaba la presencia de Dios con el pueblo, esos animales, esos insectos, pues desaparecían. Pero cuando ellos endurecieron su corazón, automáticamente aparecieron. Y eso lo mismo que sucedió con el faraón. Las primeras 5 plagas, el faraón fue responsable del endurecimiento de su corazón. Las otras 5 plagas, el Señor le endureció el corazón, porque dejó nuestro Dios que hiciera lo que Él quería. Esa es la explicación de la parte de lunes. Las primeras 3 plagas es el siguiente título. Bueno, como decíamos al principio, las plagas o prodigios que Dios estaba realizando en Egipto contra Faraón era realmente en contra de los dioses que ellos adoraban. La primera plaga, bueno, las aguas se convirtieron en sangre. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Y la tercera plaga fue la plaga de los piojos. Bueno, había un dios llamado Hapi, el dios del Nilo. Entonces él era el encargado en la creencia egipcia, de proteger al río, a las aguas que se mantenieran sanas. Y cuando Moisés golpea las aguas, se convierten en sangre, aquí realmente ese dios fracasó porque no pudo proteger las aguas, se convirtieron en sangre, se hicieron malas, ¿verdad? Ahora, la segunda plaga es la plaga de las ranas. Entonces, Heqet era la diosa de las ranas. Y entonces, cuando Moisés otra vez vuelve a golpear las aguas y vienen las ranas, entonces eso quiere decir que no pudo tampoco esa diosa. En cuanto al dios de la tierra, Get, entonces él era encargado de proteger la tierra de todos los males. Y resulta que Moisés toma el polvo de la tierra, lo esparce hacia el cielo y viene la plaga de piojo. Entonces, en estas 3 primeras plagas, Dios está mostrando al faraón que sus dioses no son tan poderosos como ellos pensaban, de que hay un Dios realmente que controla las aguas, controla toda la naturaleza y inclusive la vida del ser humano. Dios va a mostrar al faraón que Él es Dios. Sin embargo, como nosotros vamos a ver en la historia, el faraón no quiso escuchar la voz de Dios. Interesante, porque la cosa se va intensificando cada vez más. Ya vimos las primeras 3. Las que siguen es moscas, ganado y úlceras. Así es, hermanos. Esto se va poniendo de mal en peor. Querido amigo, querido oyente, a medida que el ser humano endurece su corazón, las cosas van de mal en peor, no mejoran. Así decía el apóstol Pedro, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, esto lo vemos aquí en el caso de las plagas que están cayendo. Ahora caen moscas y dicho sea de paso, hermanos, los castigos que cayeron en Egipto no fueron directamente hacia los seres humanos, sino hacia sus dioses. Si ustedes se dan cuenta. Porque Dios quería demostrarle a la nación, hasta ahí llega la misericordia de Dios, a la nación egipcia,
que esos más de 1500 dioses que tenían eran dioses paganos, dioses sin poder. Que Él es el único Dios verdadero. Aún así, nuestro Dios le demostró a la nación egipcia su misericordia, demostrándole que esos dioses que ellos adoraban no eran reales. Wathet era el dios egipcio de las moscas y los pantanos. A su vez, el dios Jepri, de la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de una mosca. Es que, hermanos, estos egipcios eran tan idólatras. Locos. La verdad, sí, tenían. Y es que eran unos monumentos gigantescos, hermanos. Le dedicaban trabajo para hacer. Sí, no es que era una esculturita allá por allá, no, gigantescos monumentos que los pobres hebreos esclavos construyeron, pues estaban bajo opresión. ¿Y te puedes imaginar una escultura con la cara de una mosca gigantesca? Pues de acuerdo a su Dios que adoraban, así les cayó la plaga. Mosca por todos lados. Imagínate, en la comida, en la cama, en la cocina, en todas partes. Terrible. Ahora, ganado, la muerte del ganado. También ellos adoraban al dios ¿cómo se llama? Ahorita les digo. Cae sobre el ganado At-Or, la diosa egipcia del amor y la protección. Era representado con una cabeza de vaca. ¿Te puedes imaginar otra escultura con cabeza de vaca? El dios toro, Apis, también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, esas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado. Decían, está bien, tienen su dios toro, dios vaca, con cabezota de vaca, pues de acuerdo a eso, se muere el ganado en todo el país de Egipto. Ahora, la última, úlcera. En la sexta plaga, en Éxodo 9, 8 y 12, se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos la derrota de deidades como Sekhmet, diosa de la guerra y de la epidemia. Y etcétera, etcétera, hermanos. Dioses y más dioses. Pues tenían como esta diosa como la que los protegía y los cuidaba. Ahora les cae la plaga de úlceras. Úlceras en todo el cuerpo. ¿Te puedes imaginar? Terrible, ¿no? Terrible. Y en los últimos días, hermanos, Apocalipsis habla de 7 postreras plagas. Y Las muchas últimas son repetidas. Y vienen de acuerdo a la idolatría actual. Interesante. Vamos a ver con la penúltima parte, Juan: granizo, langostas y oscuridad. Sí, interesante que tenemos aquí 3 plagas: granizo, langosta y oscuridad. Bueno, y hay 3 dioses de por medio también. Tenemos a Osiris, el dios del cielo y de la tierra. Tenemos a Serapis, el dios de la conquista, de la tormenta y de la guerra. Pero lo que me llama la atención, hay un dios principal, Ra, el dios del sol. Y como ustedes se van a dar cuenta, en las 3 últimas plagas, las penúltimas, entonces como granizo, langosta y oscuridad van dirigidas a estos dioses. Por ejemplo, Osiris, diosa del cielo y la tierra, no pudo contener el granizo. Serapis, que era el dios de la tormenta y de la guerra, no pudo contener las langostas. Y ahora Ra, el dios del sol, no pudo, detener la oscuridad. ¿Y qué está demostrando Dios aquí con todas estas plagas? De que sus dioses en realidad vuelven a ser, obsoletos, insignificantes para
para los pueblos de Egipto, de que hay un Dios que gobierna todo. Interesante, vemos que cómo Dios llevó paso a paso esta situación, ¿verdad? Y como dice Modesto, en el último tiempo, Apocalipsis también nos muestra una escena muy parecida, ¿verdad? En cuanto a los dioses que tenemos ahora. Entonces es necesario, hermanos, que la voz de Dios siempre nosotros la escuchamos, la atendamos, porque supongo, ¿verdad?, que mucha gente cuando estuvo viendo esta situación, muchos desearon volverse a Dios, pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Así que Dios siempre es un cerco protector para librarnos de todo esto. Apocalipsis 16 habla de las 7 postreras plagas, hermanos, y quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto a la plaga de cuando el sol va a aumentar 7 veces más su calor de lo normal. 7 veces más. ¿Esto qué nos da a entender? De que así como hoy día las naciones, el mundo entero, adora al sol, indirectamente, no lo están adorando directamente, guardando el falso día de reposo, que es el día domingo. Es una adoración. Recibirá esta terrible plaga. Tremendo, hermano. Tremendo. Así que ya saben, amigos, esto fue Diálogo Bíblico y el repaso de la lección de Escuela Sabática. Nosotros nos despedimos, pero recuerda, el próximo sábado estaremos contigo para lo que es el estudio nuevamente 7:30 de la mañana, ¿verdad? Así que te esperamos, quédate en sintonía de Plenitud la Radio y disfruta siempre una programación que tenemos para ti regularmente todos los días. Bendiciones para todos. Una radio que toca vidas. Plenitud, la radio.